Esta es una novela visual muy poco conocida que a pesar de su corta duración por lo menos es entretenida. Ryouri nos presenta una historia aterradora muy al estilo de los creepypastas. Con esto quiero decir que tampoco es la gran cosa, pero al menos tiene ese corte de terror clásico, muy simple pero que te mantiene enganchado. En este video vamos a conocer su historia, así que sin más que agregar, vamos a comenzar de una vez. Y prepárense, porque ahora sí, se viene lo turbio. Un hombre despierta en un sitio desconocido, atado de brazos y piernas a una silla. Se pregunta cómo llegó ahí. De pronto, escucha la voz de alguien decir: «Parece que estás despierto». Una mujer aparece frente a sus ojos. El hombre se concentra en su rostro, el cual le parece familiar. Se trata de su esposa Sayuri, de quien actualmente se encuentra separado. Ella dice: «Finalmente me recuerdas». El hombre asustado comienza a gritar y le pide que lo desate, pero ella sabe que de hacerlo, este correrá enseguida. Sayuri sonríe de forma siniestra. El hombre se pregunta cómo ha llegado a este sitio. ¿Acaso Sayuri quiere quitarle la vida por haberla abandonado? Sayuri, al notar su preocupación, le pregunta: «¿Qué pasa? ¿Estás asustado? No te haré nada malo». «¿Y entonces por qué me tienes atado?» «Es porque quiero que pruebes mi comida casera. Es tu favorita, así que no dudes en comerla». «No seas tonta, no quiero comer tu comida». No, tienes que comerla. Si no lo haces, no te dejaré salir de aquí». Sayuri reía de una forma perturbadora. El hombre piensa: «Esto es malo. Si no hago lo que me dice, seguro me quitará la vida». Al hombre no le queda más que aceptar comer la comida de su esposa. Sayuri se retira para preparar la comida. Mientras tanto, el hombre se pregunta a sí mismo: ¿acaso ella quiere que regresemos? Incluso si ya casi concluye el divorcio, ahora tengo una novia y quiero volver a verla lo más pronto posible. Ella es tan distinta a Sayuri, es mucho más radiante y me alegra el día. Después de un rato, Sayuri regresa a la habitación. Ella trae consigo un carro de comida, la cual está cubierta con un cubreplatos. El olor era delicioso y el hombre recuerda que si algo bueno tiene Sayuri es su talento para cocinar. Aún así, no puede evitar sentir que hay algo terriblemente mal en todo esto. Seguramente ella está tramando algo. ¿Qué tal que hay agujas en la comida? O tal vez algo tóxico. Sayuri le dice: «No estés tan nervioso, no hay nada dañino adentro». El hombre le pregunta de qué comida se trata, a lo que ella responde: «Averígualo por ti mismo, sabes de antemano que sé cocinar, ¿no?». El hombre descubre lentamente la comida, a lo que la novela nos da a elegir entre tres opciones. En esta primera ruta, lo que hay bajo el cubreplatos es algo con lo que estás familiarizado. Al descubrir la comida, el hombre observa un pedazo de carne. Esta lucía bastante normal, a lo que este piensa: «Vaya, me preocupé por nada. Es solo carne. Seguramente ella quiere que disfrute de su comida por una última vez». «Qué tonto fui». Sayuri le dice: «No hay necesidad de ser tan tímido. Te voy a desatar para que puedas comer». Ella lo desata. El hombre piensa en que no pierde nada en seguir sus órdenes, todo con el fin de ser liberado. Es así que se sienta y procede a comer la carne poco a poco. Esta tiene una consistencia algo más dura de lo común, pero gracias a que está bien cocida, puede ingerirla fácilmente. Su sabor es delicioso, a lo que este le pregunta a Sayuri sobre qué tipo de carne se trata. ¿Acaso será res, cerdo o algún tipo de ave? Ella responde: «Te dije que era algo con lo que estabas familiarizado, ¿no?». El hombre pregunta: «Entonces, ¿debe de ser una vaca, un cerdo o un perro?». «Nada de eso. Esta es mi carne». El hombre ríe nerviosamente, incrédulo ante lo que acaba de escuchar, a lo que Sayuri dice: «Mira, justo aquí». Ella levanta su sudadera. Una venda cubría todo su abdomen. Esta estaba teñida de un color rojo oscuro. Ella procede a quitarse la venda lentamente, revelando un gran agujero en su estómago. Su interior parecía vacío, como que le faltaban órganos, además de que se podían apreciar algunos gusanos comiendo la carne. El hombre grita horrorizado, a lo que ella pregunta: «¿Qué pasa? Si te la comiste gustosamente, ¿no? No te voy a dejar ir hasta que la termines de comer».
El hombre implora perdón y ruega piedad, pero Sayuri le advierte que no podrá salir hasta que termine de comer. Ella toma un cuchillo y su cabeza cae al suelo. La habitación se pintó de rojo. El hombre piensa, ojalá todo hubiera sido un sueño. El cuerpo de Sayuri estaba tirado frente a él. El hombre intenta huir, por lo que éste se acerca a la única puerta de la habitación. Ahí encuentra una nota pegada que dice: la llave está dentro de mi cuerpo. Si quieres salir de aquí, por favor busca la llave dentro de mí. El hombre piensa, ella mostró su locura hasta el final. Este procede a intentar abrir la puerta desesperadamente en total negación, pero sus esfuerzos son en vano. En verdad tendrá que buscar dentro del cuerpo de Sayuri. Es así que con todo el pesar del mundo, este mete su mano en el interior, encontrando una bolsa de plástico. Dentro de esta había otra nota: será mucho más eficiente si me comes por completo en vez de buscar dentro de mí. Así no te vas a llevar días encontrando la llave. Estarás aquí por un buen rato. Estoy segura de que vas a comerme. El hombre piensa a sí mismo, no tengo problema en comer a un ser humano, y no me siento tan ansioso en encontrar la llave. Ahora la verdadera pregunta es, ¿cuántos días me va a durar esta comida? Escogiendo la segunda opción, el hombre descubre el plato de comida y lo que hay en su interior es un feto. Sayuri dice, ¿qué pasa? Esto es parte tuya, ¿no es cierto? El feto estaba ahí servido en el plato, cubierto de un tono rojo brillante. Parecía que había nacido hace apenas unas horas. El hombre vuelto loco intenta zafarse de la silla, pero no lo logra. Está muy pesada. Sayuri dice, fuiste tú el que me dijo que te regresara lo que es tuyo, ¿no? Así que lo devolveré a quien pertenece. Sayuri se acerca lentamente tomando la comida con sus manos. El hombre implora piedad y le pide que se detenga. Sayuri dice, este hijo es tuyo, tengo que regresártelo. Ella lo parte en pedazos y lo fuerza a comerlo. El sabor a hierro inunda su boca y este siente un profundo escalofrío. Pero momentos después, el hombre se pregunta, ¿por qué sabe tan bien? La boca seguía masticando en automático, la lengua seguía saboreando. Sayuri finalmente dice, parece que te está gustando. ¿Quieres más? Tendremos que hacer otro. El hombre no lograba entender del todo a lo que se refería, pero este asintió con la cabeza. La tercera y última opción lleva por nombre, actualmente es tu cosa favorita. Es así que al descubrir el plato, el hombre observa un pedazo de carne, uno muy común y corriente. Sayuri le dice que comerá una comida entera, con el entremés, la carne y el postre. El hombre solo piensa en terminar con esto lo más pronto posible, por lo que le pide que lo desate. Ella se niega, por lo que mejor decide darle de comer en la boca, llevando así un trozo de carne. Cuando el hombre lo come gustosamente, ella trae más platos con diferentes órganos, los cuales saben deliciosos también. Tanto así que el hombre se pregunta si alguna vez volverá a comer algo así. Después de la comida, Sayuri dice, finalmente hemos llegado al postre. Este postre se parece mucho a un tofu frío. El hombre se pregunta, ¿qué comida se puede parecer a un tofu frío? Sayuri levanta lentamente la tapa que cubría el plato, revelando así una cabeza con la parte superior descubierta y una cuchara clavada en los sesos. Esta cabeza era de Miyuki, la novia del tipo. Este gritó horrorizado, confundido, no lo entendía. Esa misma mañana Miyuki le había hecho de comer y ahora estaba aquí sin vida. Sayuri le dice, ¿qué te tiene tan sorprendido? Si esto es tu cosa favorita, ¿no? Ella se acerca riendo de forma perturbadora. El hombre intenta sacudirse en la silla, pero es imposible. Ella acerca la cuchara de sesos y el hombre mastica de forma automática hasta que logra terminar el postre. Sayuri le pregunta, estuvo delicioso, ¿no? Como lo acabaste por completo, ahora te voy a desatar. El hombre queda libre, pero al levantarse de la silla, empuja a Sayuri. Este toma la cuchara y procede a atacarla. Toma el cuchillo y hace lo mismo. Él desea abrir el cráneo, pero no le es posible, por lo que toma una roca que estaba cerca y finalmente logra descubrir ese manjar.
Él sorbe los sesos y se dice a sí mismo que no tiene salvación. Su hambre es voraz y quiere más y más. No es suficiente con Sayuri, por lo que logra abrir su propia cabeza con la piedra y procede a devorarse a sí mismo. Este ríe en su locura, mientras el cuarto estaba pintado de rojo. Por alguna extraña razón, este seguía consciente, aunque ya no tuviera gran parte del cerebro. El hombre finalmente se pregunta, ¿acaso estoy loco? ¿O hay algo raro en este cuarto? Después de completar la historia principal, se revela un nuevo lado de la historia, el punto de vista de Sayuri. Este comienza con una narración. Había una vez una mujer que vivía separada de su esposo. La mujer irritada pensaba, ese lugar que ella ocupa alguna vez fue mío. Mi esposo vive con su amante. ¿Acaso los te amo eran de mentira? Esas palabras que decía antes del matrimonio, ahora serán dichas a otra mujer. Desde que el esposo dejó de ir a la casa de la mujer, esta cocinó todos los días como loca. Eso era lo único de lo que se sentía orgullosa. Incluso su esposo solía presumirlo a los demás. ¿Cómo era posible que haya perdido contra esa mujer? Gradualmente, Sayuri perdió la cordura. Era como una enfermedad que poco a poco se acrecentaba. Solo que hay una notable diferencia con una enfermedad. Al menos en la enfermedad, puedes darte cuenta cuando está avanzando. Con la locura no. Ella finalmente dejó de ser humana y se dijo a sí misma, eso es, mi esposo disfruta de mi comida, así que le cocinaré su favorita para que así vuelva. Sayuri sostuvo un cuchillo y comenzó a preparar. En la primera opción, Sayuri cocina con lo que su esposo está más familiarizado, por lo que se las ingenia para darle un poco de sí misma una vez que lo llame, ya que de otra forma perdería la vida al perder tanta sangre. Ella piensa, si voy a morir de todas formas, pues al menos dejaré que me coma, pero ¿cómo haré para que me devore por completo? Ah, ya sé, lo voy a encerrar en el cuarto, así su única fuente de alimentación seré yo. Después de hacerlo, ahora seré parte de él, se quedará conmigo para siempre en vez de con esa mujer. En la segunda opción, la mujer piensa, le daré algo que le pertenece. Podría ser yo, pero también este bebé, y como él nació después de mí, pues es algo más reciente. Es gracias a esto que seguramente se fue con esa mujer. No puedo pensar en otra razón. Sayuri se acerca lentamente al bebé. En la tercera y última opción, Sayuri piensa, él debería ser capaz de comer esto, pues es lo que más le gusta en la actualidad. Es por eso que fui abandonada por él, así que se lo voy a cocinar. En un parpadeo, Sayuri estaba parada frente a la casa de la novia. Ella tocó la puerta y cuando abrió, esta se abalanzó sobre ella, clavando el cuchillo en la mujer. Sayuri le advierte a la chica que no lo saque, pues podría perder la vida al perder tanta sangre. Sayuri piensa en que la comida debe de ser servida de la manera más fresca posible, especialmente la carne, por lo que rapta a la mujer, metiéndola en el maletero del auto. De pronto, Sayuri se encuentra dentro de un cuarto blanco, un cuarto estéril que después se pintó de rojo gracias a esa mujer. El juego finaliza con las siguientes palabras: cualquiera que entre al cuarto estará condenado a volverse loco. Ese cuarto blanco teñido de rojo muy seguramente está escondido en algún lugar. Incluso ese cuarto podría estar cerca de ti. Inicialmente no tenía planeado hacer un video al respecto de esta novela visual, ya que debido a su duración creí que la historia no daba para tanto. Sin embargo, me sorprendió que a pesar de tener una duración aproximada de 30 minutos, esta aún así tiene varios finales y hasta un modo extra. De hecho, eso es algo que me agrada bastante en algunas novelas visuales. Una vez completas la historia principal, se desbloquea una nueva historia que resuelve algunas dudas o que nos da el punto de vista del antagonista, como lo vimos en la novela de Fraternite. Otra cosa que me sorprendió de Ryouri es que a pesar de ser muy amateur y limitada técnicamente, esta no fue una excusa y nos dieron una historia entretenida. Eso es algo para destacar sobre todo en estos tiempos, ya que incluso las imágenes parecían haber sido hechas a lápiz, demostrándonos así que no hay limitantes a la hora de narrar una historia. Como vieron, esta novela visual fue bastante corta y de origen japonés, de lo cual no hay mucha información en internet, al menos no en nuestro idioma. El creador de la misma se hace llamar Tabu no Soraku Kito
o Kanami Yuta. Parece ser que se trata de una sola persona que se dedica a crear juegos de horror gratis. Además, la propia Ryouri parece tener una precuela y una secuela, aunque no sé si sean canon, ya que parece que solamente se reusan los mismos personajes que vimos aquí, pero en otro contexto que nada tiene que ver con la historia. Si se da la oportunidad, puede que tal vez las juegue e investigue más al respecto. Ahora, en cuanto a la propia historia del juego, pues no hay mucho que destacar, simplemente funciona muy bien para entretener teniendo la limitante de ser de corta duración. Eso sí, me ha resultado complicado entender la historia en algunas partes, e incluso puede que haya estado equivocado con mi interpretación, ya que como notaron, Ryouri no cuenta con una traducción, así que tuve que usar la vieja confiable de Textractor. Por último, algo que podría destacar en la historia, que una vez más, no estoy completamente seguro de que sea así por la mala traducción, es que al final de la historia extra de Sayuri, ella menciona que de pronto estaba en el cuarto blanco, y que cualquiera que esté ahí estará condenado a volverse loco. Esto podría ser una alusión a la cordura en general o de algún trastorno mental, pues como vimos en todos los finales, nuestro protagonista le agarró el gusto a la carne humana, es decir, el solo estar un tiempo encerrado ahí hizo que perdiera la cabeza. Curiosamente, si es que recuerdan mi video de Panofobia, en ese juego japonés, igualmente la protagonista perdía la cordura, representándola en un cuarto blanco. Quizás sea algo del folclore japonés, pues es curioso que se haga la misma analogía en dos juegos distintos. Pero bueno chicos, si el video les ha gustado, dejen su pulgar arriba y suscríbanse si son nuevos. También no olviden seguirme en mis redes sociales. Y por último, quiero agradecer a los miembros del canal. Nos veremos en un próximo video. Adiós.